Tocoa despide al líder ambientalista Juan López en medio de cánticos, compromisos de seguir su lucha y pancartas que decían "el Estado te mató". El asesinato de Juan López fue un crimen político, denuncia el padre Melo en la misa en honor al defensor del ambiente. Obispos de Honduras repudian asesinato de Juan López, mientras la policía ofrece recompensa de 500,000 empiras para quien brinde detalles de su crimen. Sectores humanitarios y sociales piden la llegada al país de una misión internacional independiente para investigar asesinato de Juan López. Concesiones otorgadas de forma opaca y operación de industria extractivista sin licencias ambientales son parte del origen de la lucha ambiental en Tocoa. Banco Central insiste que la economía hondureña crecerá entre 3.5 y 4.5% para fines de 2024. Tegucigalpa amanece con un lunes violento. Matan a joven de 30 disparos, asesinan a un taxista y encuentran muerto en interior de su vehículo a un empleado del Poder Judicial. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Durante la misa de cuerpo presente del líder ambientalista Juan López en la parroquia San Isidro Labrador en Tocoa, Colón, el sacerdote jesuita Ismael Moreno señaló que el crimen contra el defensor de la tierra y territorio fue un asesinato político. Y quiero yo decir, hermanas y hermanos, que el asesinato de nuestro hermano Juan López, desde su plena y absoluta identidad de fe, de su identidad eclesial, fue un asesinato político. El líder ambientalista, con una reconocida trayectoria en la defensa de los bienes y los recursos naturales de Tocoa, Colón, fue asesinado la noche de este sábado al salir de una celebración religiosa en su comunidad. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 16 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. La población de Tocoa y líderes del movimiento ambientalista de defensa de los derechos humanos y de los territorios se dio cita este lunes para despedir los restos del dirigente ecologista Juan López. Una enorme pancarta que decía "El Estado te mató", encabezaba el féretro de López. Es de lo que ha sucedido, del acompañamiento de líderes ambientalistas, de familiares, de amigos, del pueblo tocoense y también de otras latitudes de la geografía nacional que se han hecho presentes este día en el sepelio del líder ambientalista Juan López, asesinado el sábado anterior. Justamente en el sepelio se exigió justicia y en medio del dolor y la consternación, familiares y amigos, lo mismo que pobladores de Tocoa, despidieron hace algunos minutos al líder ambientalista y defensor de la tierra y territorios. Con la indignación a flor de piel, su hermano achacó el crimen a la corrupción, a la putrefacción que desgraciadamente tenemos que soportar los hondureños desde hace algunas décadas. Y en todo este trayecto, de este camino donde nos ha tocado llorar, sufrir, huir como familia, de la cual ustedes como mismo pueblo han sido partícipes de este mismo sentir y padecer a causa de la corrupción putrefacta de la clase política empresarial, tanto nacional como local. A la misma vez, agradecerles por todo el apoyo que nos han dado de corazón después de este vil asesinato de Juan López. Gracias infinitas por ese abrazo solidario en estos momentos de profundo dolor. El féretro del ambientalista fue trasladado por las principales calles de Tocoa para llevarlo al Camposanto y fue acompañado por una nutrida concurrencia que le dio el último adiós al defensor y activista. Hoy vamos a sepultar el cuerpo de Juan, pero su espíritu, pero su lucha sigue viva.
va a seguir viva por siempre, es decir, esa voz no la van a callar. Callaron su cuerpo, eso sí, pero su voz nunca la van a callar. Juan era lo que lo conocimos, una persona muy humilde, sencilla, miembro de la iglesia, ejemplo de cómo debe ser un laico comprometido dentro de la iglesia. Sus compañeros de la plataforma agraria lo recordarán por su lucha y el gran legado que deja a todo su pueblo. Solo físicamente se va Juan, pero nos queda su legado, nos queda su ejemplo, nos queda su rectitud y nos queda esa guía que Juan, con mucho amor a este pueblo, a las organizaciones que él integraba, él supo definir y supo poner ese sello especial como era Juan, y que nos deja entonces la tarea de seguir adelante. Entre el llanto y clamor de justicia, el pueblo tocoense aseguró que la lucha y el espíritu de Juan López, uno de los más reconocidos ambientalistas del país, vivirá por siempre, así como su legado en defensa de los recursos ambientales de Honduras, de los recursos naturales de Honduras. La Policía Nacional de Honduras ofreció este lunes una recompensa de 500,000 empiras a quien brinde información sobre el asesinato del ambientalista y concejal Juan Antonio López, ocurrido este fin de semana en el municipio de Tocoa, Colón. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad puso a disposición el número de teléfono 9974-9737 para que la ciudadanía que tenga información fidedigna pueda colaborar con las autoridades. La información recabada será tratada con mucha confidencialidad, aseguró el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez. El crimen de López no solo fue advertido 5 días antes por el CONADE, también por líderes de la zona que veían su caso como la crónica de una muerte anunciada, a tal punto que hoy piden la llegada de una misión internacional que investigue junto a la Fiscalía este asesinato que ha sacudido el país. En el Ministerio Público niegan negligencia sobre la denuncia que interpusiera en su momento López y dicen que crearán su propio equipo de investigación para esclarecer este asesinato que salpica al alcalde de Tocoa, Adán Funes. Donde avisamos al Estado de que esto podía ocurrir. Para este representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el crimen contra el líder ambientalista Juan López fue una muerte anunciada, tomando en cuenta las denuncias que el activista había interpuesto ante las autoridades y la alerta temprana que emitió el CONADE unos días antes del crimen, debido a la falta de implementación de medidas que protegieran su vida. El 10 de este mes nosotros también emitimos una alerta temprana donde avisamos al Estado de que esto podía ocurrir, de que la no adopción de una medida cautelar de este tipo podría impactar de esta manera, perdiendo la vida por una parte o en otro caso la integridad personal. Esa falta de protección para Juan López motiva a que varios sectores sugieran la intervención de una comisión internacional para investigar los asesinatos de activistas y defensores hondureños. Desde la Coalición contra la Impunidad hemos considerado la necesidad, no solo en este caso, sino que en varios otros, de tener un cuerpo internacional que apoye la investigación y documentación de los casos y que permita llevar ante el sistema de justicia a los responsables directos e indirectos de los mismos. A criterio de Acevedo, las múltiples denuncias interpuestas por López que no fueron atendidas reflejan que una vez más el Ministerio Público quedó a deber al pueblo hondureño, pero en la Fiscalía explican que solo existe una denuncia grupal relacionada con el Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa y que la misma fue atendida en debida forma. De acuerdo a nuestros registros, es esta denuncia colectiva. Obviamente que hubo también investigaciones y procesos que están relacionados con los proyectos que ellos estaban oponiendo en esta zona, proyectos mineros, pero esos ya son otro tipo de investigaciones que llevaba el Ministerio Público, pero no denuncias que ellos habían interpuesto para la protección de su integridad física como tal.
Mora además informó que se constituyó un equipo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, agentes de la ATIC y de la DPI, que se suman al trabajo que realiza la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán para comenzar las investigaciones del crimen. El caso del ambientalista toma otros matices luego que el párroco de la iglesia de Tocoa, Carlos Orellana, responsabilizara al alcalde Adán Funes del crimen. Días después que un grupo de coordinadores del Partido Libre, liderados por Juan López, quien también se desempeñaba como regidor municipal de la zona, exigieran la renuncia del edil por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. En este caso, la iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal. Luego de esas declaraciones, el Ministerio Público anunció que citará al sacerdote jesuita por ser una persona de interés para las investigaciones del caso. Solo en lo que va del año, 18 defensores y activistas han sido el blanco de ataques con armas de fuego, secuestros, amenazas, intimidaciones, detenciones irregulares y asesinatos, así como el lamentable caso del líder ambientalista de Tocoa, Colón, Juan López. Gabriela Lobo, Telenoticias. En una de las últimas apariciones públicas del líder ambientalista Juan López, quien también se desempeñaba como regidor municipal de Tocoa, Colón, exigió la renuncia inmediata del alcalde Adán Funes luego de filtrarse un video donde el edil municipal negociaba sobornos con narcotraficantes. Que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos morales en el municipio. Segundo, en caso que no fuera así, depende de la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es, en estos términos, la persona indicada para dirigir los destinos del municipio. La conducta mostrada por el alcalde sigue un proceso administrativo, quién sabe si judicial, y eso es asunto de los entes competentes del Estado. El partido ya tiene a través del Tribunal de Honor una resolución que se ha retomado el fragmento esencial de la resolución del tribunal. La Fuerza de Refundación Popular no tiene facultades para llevar a cabo juicios contra un miembro del partido. Estamos exigiendo y exigiéndonos a nosotros mismos trabajar por la transparencia y en este caso lo que sí tenemos es la obligación de exigir la renuncia y que siga el debido proceso que el derecho corresponde para él o para quienes tengan responsabilidades administrativas. La solicitud de Juan López fue realizada el pasado 3 de septiembre y estuvo acuerpada por la también regidora municipal de Tocoa, Nancy Bardales. Depende de la fuerza popular. El director nacional de la DPI, Eduardo Turcios Andrade, manifestó esta tarde en la ciudad de Tocoa que todas las personas mencionadas en el asesinato de Juan López serán investigadas y para eso han desplazado equipos de la policía y del Ministerio Público. Tenemos pues todo el estamento de la Policía Nacional con el Ministerio Público, mismo que han sido desplazados ellos desde la ciudad de Tegucigalpa con instrucciones del señor fiscal general. Se encuentra ya un cuerpo especializado de señores fiscales. De igual forma pues esperamos la incorporación de cada uno de ellos en las próximas horas. Bueno, todos sabemos que es un asesinato, es una acción que fue previamente planificado. Nosotros hemos estado pues haciendo el trabajo, haciendo la recolección de toda la información. A investigar está el alcalde Adán Funes. Sí, bueno, nosotros no descartamos, aquí va a ser investigado toda aquella persona que salga a través de algunas declaraciones que se puedan recabar de la información que pueda surgir en la forma mediática, todos esos puntos van a ser abordados. Turcios Andrade dijo que por ahora no hay personas detenidas, pero que en las próximas horas tendrán nueva información. La deleznable acción criminal contra López es una evidencia de cómo el Estado le falló a este defensor humanitario, quien, pese a sus denuncias, no encontró eco, pues las autoridades se hicieron de oídos sordos,
desacatando incluso una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que pidió otorgar medidas cautelares. Afirmaron este lunes en el programa Frente a Frente familiares, amigos, defensores humanitarios y compañeros de defensa de los territorios y bienes comunes de Tocoa. En coro, familiares, amigos y representantes de diversos sectores reclamaron este lunes en el programa Frente a Frente al Estado por fallarle a Juan López, un defensor de la tierra y de los derechos humanos, asesinado durante el fin de semana en Tocoa, Colón. Hermano tenía medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habían denuncias, han habido denuncias como familia para buscar protección, pero esas medidas nunca han llegado. Esa protección nunca llegó y lo más complicado es saber que no hay protección. A nosotros hasta este momento como familia, pues las autoridades policiales no se han acercado a preguntar. Según Adilia Castro, miembro del Comité de Bienes Públicos de Tocoa, Colón, el Estado no asumió la responsabilidad pese a las alertas y denuncias presentadas. No solo yo, la persona, ni Juan López, los que hemos estado en riesgo. Ya comentaban anteriormente los compañeros, ya han sido asesinados al menos como miembros de este colectivo 3 personas y desplazadas más de 40 personas que van ya en este momento, solo del año pasado para acá. Por su parte, Edith Taura lamentó que hubo oídos sordos a las peticiones tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Derechos Humanos, al tiempo de desmentir que el ambientalista habría rechazado un carro blindado. La señora ministra de Derechos Humanos dijo que Juan López había rechazado un vehículo blindado. Eso es una total mentira. Es una total mentira. El señor Rodolfo Zamora, en un comité técnico del Mecanismo Nacional de Protección aquí en Tocoa, dijo que era imposible cumplir la propuesta de medidas que el comité le trasladó al Sistema Nacional de Protección. Fue un acto premeditado, bien pensado, para asesinar a los líderes ambientalistas. Ya actualmente existen al menos 10 para ser asesinados, advierte Kenia Oliva, coordinadora del Bufete Justicia para los Pueblos. En similares términos se pronunció este sacerdote jesuita de la ciudad de Tocoa. Que se garantice la seguridad de todos los líderes y lideresas defensores de los derechos humanos y ambientales de esta zona y de todo el país. Para Víctor Fernández, apoderado legal de la plataforma agraria, el asesinato de Juan López y otros se da porque la institucionalidad no arrancó y los derechos humanos no han sido priorizados en la actual administración, y el crimen de Juan López se dio en una zona bajo control militar, cuestionó, donde hay estructuras de sicarios identificadas. Junto a estos crímenes, Renato, se han producido el de al menos 10 campesinos en este periodo de la administración de Xiomara Castro. Junto a la plataforma agraria hemos denunciado con nombre y apellido las estructuras criminales que están operando al servicio de estas estructuras económicas. Es decir, hay al menos 3 estructuras sicariales con nombre y apellido de quienes las integran y siguen operando impunemente. Las autoridades policiales se desmarcan porque aducen que ellos aplicaron a Juan López las medidas que el mecanismo de protección les remitió. Y quiero ser muy enfático. El mecanismo de protección, ellos nos dieron estas medidas de seguridad en la cual no iba una escolta policial, no iba un vehículo de seguridad para él, solo nos dieron esos 3 aspectos. Primero, acompañamiento policial cuando se den reuniones. Segundo, un enlace policial y darle el mayor patrullaje a la aldea Guapinol y zona centro de Tocoa. Reina Rivera, defensora de los derechos humanos, concluyó que es necesario fortalecer el mecanismo de protección, porque no es posible que más del 80% de los recursos asignados se consuman en 6 casos, 2 de ellos actuales integrantes del gobierno. Juan Antonio López fue un destacado líder ambientalista, defensor de los bienes comunes y territorios en Tocoa, con una amplia formación cristiana que le llevó a ser celebrador de la palabra y miembro del Consejo Apostólico Nacional de la Compañía de Jesús. Su lucha por el ambiente y la defensa del río Guapinol y la montaña Carlos Escaleras le llevó a ser criminalizado y objeto de campaña de descrédito hasta que lo mataron la tarde-noche del sábado 14 de septiembre. Su crimen ha impactado nacional e internacionalmente al ser considerado un defensor de la talla de la extinta líder ecologista
Berta Cáceres. Juan Antonio López nació el 24 de enero de 1978 en el Paraíso Copán y desde que tenía apenas 15 años inició su cruzada para defender la tierra y a los desposeídos. A partir de entonces se adhirió al Comité Regional de Damnificados de la UAN y al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Además, fungió como regidor de Tocoa Colón, fue coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y miembro del Consejo Apostólico Nacional de la Compañía de Jesús en Honduras. Poco a poco fue posicionándose como líder comunitario y denunció los abusos de las empresas dedicadas a la explotación minera, así como otros proyectos que amenazaban el equilibrio ambiental y las fuentes de agua de su comunidad. El defensor también se opuso a la explotación del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras, luchó contra el megaproyecto de Tocoa llamado Monstruo de 7 Cabezas, que incluye 2 minas de óxido de hierro construidas en espacio protegido, la termoeléctrica que menguara de manera dramática el caudal del río Guapinol, así como una planta procesadora, entre otros. En 2018, López fue criminalizado junto con otros defensores del medio ambiente por los supuestos delitos de incendio agravado, privación de la libertad y asociación ilícita. Pese a que fue liberado, el proceso de criminalización en su contra seguía vigente, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2023. También se desarrolló en el ámbito político al ser miembro del Partido Libertad y Refundación Libre. El ambientalista fue asesinado en horas de la tarde-noche del sábado y ante este hecho, que ha sacudido al país, generó una serie de repercusiones a nivel internacional, en vista que su trayectoria como defensor es comparada con la de la reconocida ambientalista Berta Cáceres. El problema del ambiente y los territorios en la región de Tocoa tiene sus orígenes en el otorgamiento de proyectos extractivistas precedido de negociaciones opacas, en donde el inversor cuestionado son empresas ligadas al grupo ENCO. La última es la conocida como Ecotex, que opera desde hace 4 años sin licencia ambiental para extraer óxido de hierro y a lo cual se han enfrentado los pobladores de Guapinol como guardianes de la reserva del Parque Nacional Carlos Escaleras. Esta lucha ha costado cárcel e incluso asesinatos a la gente de Guapinol. El último de ellos, el de Juan López. La conflictividad que gira alrededor del Parque Nacional Carlos Escaleras no es nueva y el asesinato del líder ambientalista Juan López es consecuencia de los procesos de corrupción extractivista que persisten a raíz del otorgamiento ilegal de concesiones en esa reserva natural, explican en el CESPAD. De manera ilegítima, irregular, han conseguido permisos de operación, han desarrollado estudios sobre impacto ambiental, han desarrollado también procesos de consulta ciudadana sin la representación real de la ciudadanía, lo cual los pone como uno de los actores principales en vulnerar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades. El gobierno canceló en 2023 el permiso de operación al proyecto minero de Inversiones Los Pinares, propiedad de Grupo ENCO, después de una férrea disputa con pobladores de la comunidad de Guapinol que defendían el territorio y sus recursos naturales, aunque esas acciones les costaran un tiempo en prisión y hasta la misma vida. Pero las alarmas de la comunidad se mantienen frente a la amenaza de Inversiones Ecotec del mismo dueño, que en la actualidad impulsa un proyecto de energía termoeléctrica a base de coque de petróleo, principalmente con el objetivo de proporcionar electricidad a la empresa para peletizar el óxido de hierro extraído de la zona. Eso con el aval del alcalde de Tocoa, Adán Funes, y el mismo gobierno central, según reveló. Si en el gobierno central aprueban proyectos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar y que las empresas presenten toda su documentación, que están autorizados para operar, porque yo he recibido comisiones de la ENE que están interesadas en que ese proyecto funcione. Esta empresa ha operado más de 4 años sin licencia ambiental, revela la abogada del Bufete de Justicia para los Pueblos, quien cuestiona la indiferencia gubernamental frente a esta práctica de minería dentro de áreas protegidas, pese a que en 2024 aprobaron un decreto que las prohíbe. Es importante los discursos que dicen que hay cero minería, que hay decretos, que hay acciones, sin embargo en la práctica la gente en las comunidades, no solo en Guapinol, sino allá también en Copán, siguen luchando
luchando contra la minería a cielo abierto y la contaminación que las empresas mineras siguen dejando en las comunidades. La aplicación de esta normativa ha fallado, mientras los defensores del ambiente se encuentran solos y desprotegidos, remarcó. Los embajadores de España, Alemania y Francia condenaron con la mayor firmeza el asesinato de Juan López y solicitaron a las autoridades realizar inmediatamente investigaciones exhaustivas para llevar a todos los responsables de este cobarde crimen ante la justicia. Los diplomáticos europeos también recomendaron que se apliquen medidas rápidas, efectivas y ejemplares que den con el origen de las amenazas a las que se enfrentan los defensores de derechos humanos y ambiente, además de combatir de manera rápida y contundente la impunidad. De igual forma, la Conferencia Episcopal de Honduras repudió enérgicamente este crimen y pidió a las autoridades que no solo hable de justicia, sino que se trabaje diligentemente y sinceramente en el deber de garantizar a todos los ciudadanos. A través de un comunicado, los obispos hondureños señalaron: nos ha entristecido profundamente la noticia de la pérdida violenta de alguien a quien conocíamos bien, amábamos y respetábamos, Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios y coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo. Este hecho doloroso es un duro golpe para su familia, para la iglesia diocesana en Trujillo en particular y para nuestra iglesia en Honduras en general, lamentó la Conferencia Episcopal. Por su parte, la Coalición Anticorrupción demandó una comisión internacional independiente para investigar y castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen. A pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección del Estado hondureño, su vida fue violentamente arrebatada, lo que evidencia la incapacidad del Estado para proteger a los defensores territoriales, destaca en el comunicado la Coalición Anticorrupción. A renglón seguido, la coalición exigió al Ministerio Público realizar una investigación pronta y exhaustiva, acompañada por una comisión internacional que garantice la recolección rigurosa de pruebas y contribuya al esclarecimiento de la verdad y la justicia de este crimen. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos llamó la atención sobre otro sector vulnerable en el país, como es la comunidad LGTBI, que registra al menos 13 asesinatos en lo que va de este año y urge reforzar el mecanismo de protección para garantizar la vida y los derechos humanos de estas personas. La discriminación y el estigma social a las personas de la comunidad LGTBIQ+ persisten en Honduras. Solo en este año 13 personas han sido asesinadas y más de 140 denuncian ser víctimas de violencia, lo que evidencia la vulnerabilidad en el sector y según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es imperativo que el Estado refuerce el marco legal para prevenir la violencia contra personas LGTBIQ+. Es importante, ¿verdad?, reforzar todo el marco legal que proteja a las personas de la población LGBTIQ+. Aparte de la ley de identidad de género, también se promueve una ley de equidad y de igualdad, en donde se consideren muchos aspectos de discriminación constante. No obstante, Eric Martínez, del Movimiento de Diversidad en Resistencia, reconoce que la frágil institucionalidad de los últimos años no es capaz de dar respuesta a las demandas de este sector. Y es la debilidad institucional en responder en materia de derechos humanos hacia el resto de la población, en este caso a la comunidad LGTBI. Créanmelo de que estamos todavía con esta deuda histórica porque no hemos visto materializado. Por ejemplo, la sentencia Vicky Hernández habla del reconocimiento de la identidad de género y hasta el día de hoy nosotros no hemos visto más que voluntades, más que pronunciamientos. Para esta defensora de la comunidad, el Estado ha hecho caso omiso a sus derechos y pone en evidencia las amenazas de discriminación por orientación sexual, tentativas de homicidio y le solicita actuar. Estos llamados que hace el CONADE, los llamados que hemos hecho a través de las organizaciones LGTBI sobre erradicar la violencia, sobre investigar los casos de muerte, sobre proteger a personas LGTB defensoras de derechos humanos, ha hecho caso omiso el Estado. Datos proporcionados por la red lésbica Catracha señalan que al cierre del 2023, Honduras registró el asesinato de 52 personas de la diversidad sexual. Óscar Ortiz, Telenoticias. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó en audiencia inicial auto de formal procesamiento y prisión preventiva para los ciudadanos venezolanos Gregory José Milán Rivero,
José Luis Castillo Villarroel y Giovanni José González Escala, y para el hondureño Felipe Giovanni Velázquez Sánchez, a quienes se sigue proceso por el delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública. Unidades de reacción rápida de la Fuerza Naval de Honduras y efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturaron a estas personas en la jurisdicción de Roatán, Islas de la Bahía, en posesión de 3.774 kilos de cocaína que transportaban en una lancha rápida. En esta operación falleció el hondureño Juan Alberto Cerritos Palma, quinto ocupante de la lancha tipo Go Fast. Este lunes, un abogado integrante del Juzgado de Familia de la Corte Suprema de Justicia fue encontrado muerto en el interior de su vehículo junto a otra persona, desconociéndose las causas. En tanto, la violencia siguió sacudiendo a la capital. Han aparecido varias personas muertas, menores de edad muertas, y justamente el periodista Vicente Turcios nos hace un resumen de toda esta violencia que hemos vivido los hondureños que pernoctamos o que tenemos nuestra residencia en la capital de la República. El ingreso a morgue de unos 27 cadáveres durante el fin de semana mantuvo ocupados a los forenses y la cifra subió este lunes con el crimen del taxista Luis Alfonso Torres Valladares y de un menor de 16 años en otro sector de Tegucigalpa. El abogado Julio Muñoz, secretario adjunto del Juzgado de Familia asignado a uno de los jueces, también apareció muerto en su vehículo junto a una persona que lo acompañaba, Elvin Giovanni Ramos Alvarado. Debemos esperar el resultado de las investigaciones, lo que arroja la investigación que se hizo propiamente en la escena del crimen y por supuesto esperar igualmente el informe médico legal que tendrá que rendir medicina forense para conocer lo que fue las causas y manera de muerte. Autoridades policiales admiten que la muerte del taxista Torres Valladares presenta características del cobro por extorsión. Brian Gerardo Pavón fue detenido como sospechoso. Pero también tiene antecedentes previos, 2017 y 2014, por asociación ilícita y por portación ilegal de arma de fuego. Las diligencias que se han realizado por parte de los agentes asignados al caso ha permitido recabar indicios que lo vincula directamente con este hecho criminal. El cuerpo del abogado Muñoz se entregó a sus familiares luego de practicársele la autopsia correspondiente. No obstante, el caso sigue en estudio porque la escena no muestra ningún tipo de violencia en ambos cuerpos, ni en el del abogado ni el de su acompañante. Al ser una muerte indeterminada, encontrar dos personas fallecidas en un vehículo, los médicos y los fiscales de levantamiento determinan trasladar estos cadáveres acá a la morgue del Ministerio Público para practicarles su respectiva autopsia médico-legal y en su momento determinar de forma científica qué pasó, cuáles fueron las circunstancias y así saber cuál fue la causa y manera de muerte de estas dos personas. El número de cadáveres ingresados a medicina legal durante el fin de semana muestra un aumento de la violencia que alerta a los defensores humanitarios. Pero lo importante no es la estadística, lo importante es que cada agente del orden cumpla con su papel para salvaguardar su vida, la mía y la de la sociedad hondureña en general. En los próximos días, Medicina Legal definirá con los hallazgos en los cuerpos la causa de muerte del abogado Muñoz y de Elvin Giovanni Ramos Alvarado, la persona que lo acompañaba. En un cementerio de Tegucigalpa fue depositado el cuerpo del periodista Federico Duarte Acosta, el primo Lico, con la presencia de su esposa, hijos, hermanos, nietos, periodistas de su generación y amigos de la familia. Mirábamos un amigo, porque todos los periodistas cuando acudían donde Lico les resolvía todo. Fue una persona más que un periodista muy capaz, muy jovial, era un ser humano impresionante. Yo creo que así debería de recordarnos la gente siempre. Duarte Acosta murió en Tegucigalpa el pasado sábado 14 de septiembre en una unidad de cuidados intensivos del Hospital del Seguro Social donde estuvo hospitalizado varios días, confirmaron sus parientes. Como yo decía, que empezó desde abajo, pero después cuando alcanzó cierta posición, jamás se olvidó ni de su hermano ni de sus padres cuando estaban vivos. Por eso consideramos que fue un gran hijo. Nos apoyó, a todos nos apoyó.
El primo Lico es el tercero de 9 hermanos, nacido un 17 de diciembre de 1950 en San Francisco de Becerra Olancho. De joven migró hacia Tegucigalpa. Como periodista destacó como parte del staff de HRN. Entre 1998 y 2002 fue jefe de prensa del gobierno del expresidente Carlos Flores y desde 2015 a la fecha fue oficial de prensa del Tribunal Superior de Cuentas. En nuestra nota positiva le contamos la historia de un hondureño que ha destacado en Virginia, Estados Unidos, como encargado y jefe de obras, después de haber sido barrendero y ayudante de albañil. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro, festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Invesa. Esta pared y tenés esta pared. Esta es esta y esta. La historia de Kevin Umaña es un verdadero ejemplo de superación y esfuerzo. Este joven inmigrante de Honduras llegó a Estados Unidos con el sueño de mejorar su vida y la de los suyos. Empezó desde abajo trabajando como barrendero y ayudante de albañil en el duro mundo de la construcción. Con dedicación y constancia, Kevin fue escalando poco a poco, aprendiendo de cada experiencia y siempre con una actitud positiva y trabajadora. Yo llegué aquí al estado de Virginia en el 2017. Me dieron la oportunidad en la construcción. Yo empecé como barrendero. A la semana de entrar a la compañía como barrendero, yo llegué a ser el líder de los barrenderos, algo en la construcción, como ser aprender a hacer el frame, el chirroc. Hoy en día Kevin Umaña es mucho más que un trabajador en la construcción. Es jefe de mano de obra liderando un equipo de más de 20 personas. Sus amigos lo llaman cariñosamente el ingeniero, un apodo que refleja no solo su liderazgo y habilidades, sino también el respeto y admiración que ha ganado entre sus compañeros. Me enfoqué en aprender a leer los planos y cómo correr un proyecto. Él habló por mí, lo aprendí y así fue como yo llegué a ser encargado y correr proyectos grandes. Depende del proyecto, hay proyectos donde ando 10 personas, 30, 50, 60, hasta 150 personas. Uno es el ingeniero, otros me llaman patrón y así la llevamos. Pero lo más admirable de Kevin no solo es su ascenso profesional, sino su generosidad y compromiso con los demás. A pesar de estar lejos de su hogar, Umaña nunca olvida sus raíces y en fechas especiales como el Día del Niño y la Navidad, envía ayuda a su natal Honduras. Yo trato de no quedarme con todo lo que gano, entonces a mí me hace feliz poder ayudar a esos niños. Hoy hicimos feliz a más de 1,500 niños en Catacamas Olancho y sus alrededores. Kevin Umaña se describe en 3 palabras: perseverante, generoso y visionario. Alex Ordóñez, Telenoticias. La consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, denunció que es víctima de violencia política a raíz de la reciente elección de la presidencia y demás cargos en el órgano electoral. También es un daño a la imagen, al honor, a la intimidad, denigrar a una menor de edad, a una persona que ya falleció. Son cuestiones bastante graves, lesivas completamente, sobre las cuales oportunamente tomaremos las medidas. Sin embargo, debo decir que a partir de la noche de ayer ya he hablado bastante de este tema, es bastante claro, todo mundo lo está viendo, todas las personas lo están viendo. No necesito yo profundizar sobre el tema de la lesión que significa en materia de derechos para mi familia, para mí misma. Por su parte, el consejero electoral Marlon Ochoa aseguró que López está en todo su derecho de denunciar los ataques, pero insiste que el tema prioritario es definir los mecanismos tecnológicos para garantizar la transparencia de las elecciones. Yo pienso que está en su derecho de denunciar. Nosotros insistimos en la necesidad de sesionar para discutir los mecanismos de transparencia. Ese debe ser el tema principal en este momento. La consejera Cosette López detalló que la mayoría de los ataques fueron a través de redes sociales, pero indicó que prefiere dejarlos atrás y concentrarse en la preparación de los procesos electorales. Mediante un comunicado, el Partido Nacional condenó las acciones intimidatorias y misóginas emprendidas por Marlon Ochoa en contra de la consejera Cosette López. Esto es una muestra clara del estilo autoritario y caótico que ha caracterizado a los machistas del narcofamilión y del Libre, indican. El principal partido de oposición exigió que el terrorismo
de género cese inmediatamente y que Libre se ajuste al marco legal establecido, no al capricho de quienes creen que pueden abusar de su poder para imponer su voluntad. Este ataque no solo es una agresión contra una mujer, sino un atentado contra la democracia misma y el derecho fundamental de las mujeres a participar en la política sin miedo ni represalias. Mira, y tenemos que destacarlo. Si hace algunos días, una agencia española de cooperación y la AMON y un organismo de Naciones Unidas invitaron al país a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, justamente para que viniera a apoyar a todas las mujeres de Honduras que se dedican a la política, para que se apruebe en el Congreso una ley ya les digo exactamente cómo se llama esa ley. Es una ley contra la violencia de género, simplemente por la participación de la mujer en asuntos políticos. Violencia de género contra la mujer por participar en política. Hace algunos días estuvo aquí Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. La recibió la presidenta de la República. Hubo una reunión de la Asociación de Municipios de Honduras justamente para debatir este tema, donde la invitada central era Michelle Bachelet. Tuvimos un frente a frente aquí con diputadas de Libertad y Refundación, con la designada presidencial Dori Gutiérrez, con diputadas de diversos partidos para concienciar al Congreso Nacional de aprobar esta ley contra la violencia de género por temas políticos. Y hoy estamos viendo a una mujer sola, a la Cosette López, vilipendiada, le han sacado asuntos familiares, de relaciones íntimas de ellas, de productos que han venido al mundo por relaciones de ella. Es decir, hemos visto en estas últimas horas un discurso contrario totalmente a lo que el Partido Libertad y Refundación y sus mujeres en el Congreso Nacional están tratando de aprobar junto a las otras bancadas. Miren, no se trata de que sea Cosette López del Partido Nacional, no. Es un problema estructural, dañino para Honduras y para las mujeres del país. Simplemente reaccionar con esa violencia histórica de género, sobre todo por la participación política de la mujer. Yo creo que en este momento debe ser coherente el gobierno y nuestra presidenta Xiomara Castro, la bancada de Libre, y tener el apoyo de todas las bancadas y llamar la atención a todas aquellas personas que no predican con el ejemplo y que están resultando incoherentes con las políticas que tratan de desarrollar sus propios partidos para defender el honor de las mujeres, indistintamente del partido a que pertenezcan. Creo que se le ha ido la mano a alguna gente con sus opiniones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Insisto, indistintamente del partido a la que ella esté afiliada. Hay que respetar a la mujer y sobre todo cuando participa en política y no aprovecharse de que es mujer para denigrar a las mujeres cuando participan en política y alcanzan algunos estadios dentro de este engranaje político nacional como es la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Ubíquenme a Cristinita aquí. ¿Compartes? Totalmente, Renato, sobre todo el respeto a una mujer que busca representarnos a todas las mujeres hondureñas y es importante, ¿verdad? Fue electa, claro. En el Congreso Nacional. Claro. Una mujer que ha representado a Honduras también, o sea, no... Y fuera de sus relaciones íntimas, fuera de todo ello. Eso es, mire, es una mujer profesional. Esa es la violencia, esa es la violencia de género, esa es la violencia de género. Entonces yo pediría la coherencia del partido en el gobierno con Cosette López y además
de la designada presidencial, Dori Gutiérrez, y el respaldo de todas las bancadas, si no somos incoherentes, si no hasta las mismas mujeres estarían traicionando lo que hace menos de un mes andaban predicando, de que las apoyemos para que se apruebe esta ley contra la violencia de género por temas políticos. Si no lo hacen, no son coherentes con el discurso que predican. Yo creo que es el momento de poner las cosas en orden en el país y ordenar esta democracia nuestra. La agenda de trabajo a desarrollar este martes en el Consejo Nacional Electoral contempla reuniones con las comisiones electorales del Consejo para conocer avances del cronograma electoral y tener el miércoles una reunión de pleno para discutir el tema de la biometría y la transmisión preliminar de resultados electorales TREP. Previo a la sesión del miércoles, los consejeros electorales realizarán este martes una reunión de trabajo con las direcciones de la institución para conocer sobre 3 temas que se discutirán: techos de campaña de los partidos políticos, la biometría y la transmisión de los resultados electorales preliminares. Con 3 direcciones: la dirección electoral, la dirección de sistemas y con la dirección de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque hay 3 puntos que debemos insertar en la agenda de la sesión de pleno, que la voy a girar la convocatoria para el día miércoles, en que se tienen que tratar el techo de las campañas de los partidos políticos, que se prepara con la Dirección de Organizaciones Políticas, y el TREP y la biometría, que se den con las direcciones de sistemas y la dirección electoral. Entonces vamos a preparar técnicamente para tener todos los documentos listos. Como se sabe, la agenda debe ser girada con 24 horas de anticipación, pero con toda la documentación fundamentada. López aseguró que está de acuerdo que la transmisión de los resultados electorales preliminares se realicen en los 3 niveles electivos: presidencial, de diputados y municipal, pero es un tema que se deberá discutir en la sesión de pleno, aseguró. Bueno, ahora mismo tenemos que evacuar lo relacionado con el dictamen que está solicitando el Congreso Nacional respecto de la propuesta de reforma, recordemos. Es uno de los temas y está incorporado en alguna parte la obligatoriedad de más. De resto, pues toca decir que esta servidora se decanta efectivamente porque exista la transmisión de datos de los 3 niveles selectivos. El consejero electoral Marlon Ochoa dijo a Telenoticias que el órgano electoral está con el tiempo en contra para la contratación de la empresa que se encargará de la transmisión de los resultados preliminares y por eso solicitó que se realice la reunión de pleno para garantizar la transparencia de las elecciones primarias e internas con estos mecanismos. Estamos a 53 días de que se tenga que adjudicar el sistema de transmisión de resultados y aquí no hay ni siquiera pliego de condiciones hechos. Y todas las personas que han hecho procesos de licitación pública saben que 53 días para hacer un proceso es demasiado poco. Este analista es de criterio que es importante que el CNE logre un acuerdo sobre el mecanismo de la transmisión de los resultados electorales para que exista una mejora cualitativa en el proceso electoral de marzo del 2025, pero indicó que el mejor mensaje de transparencia que pueden enviar los consejeros es que cada proceso sea abierto a la población. Ahora la recomendación fundamental que yo le doy a cualquier presidente o presidenta del CNE es eso: si usted transparenta los procesos, no va a haber dudas de fraude, no va a haber dudas de injerencias a la hora de decidir cómo se le adjudicó un contrato a una empresa o a la otra. Yo creo que eso es clave en este momento. La sesión de pleno del miércoles será la segunda de los consejeros electorales luego que el pasado viernes definieran el orden de precedencia. Más adelante, colocación de bonos soberanos no será fácil para el gobierno porque sería muy caro, prevé Julio Raudales. Este lunes es nuestro emprendedor. Le enseñamos los tallados a mano en madera de don Daniel Godoy y la aceptación de sus productos en la localidad de Ciguatepeque. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Debido a su traslado a Ciguatepeque, don Daniel miró pocas oportunidades en la ebanistería, que optó por plasmar su talento en la madera y dedicarse al tallado a mano, siendo hoy su manera de vivir. Al venir acá a Ciguatepeque y encontrar trabajo, buscar trabajo, encontré un taller donde trabajaban en talla en madera y me puse a ver cómo le hacían los muchachos la cuestión de talla y entonces empecé a trabajar con ellos. Trabajo
práctica con madera reciclable, pues, con lo que desperdician otros, los talleres de carpintería, talleres grandes, yo logro hacer cosas. Los trabajos van desde un tallado en puertas hasta un diminuto arete o pulsera de dama. Más que todo, cosas pequeñas, que sean fáciles de manejar, por ejemplo, joyeritos pequeños, llaveros, cosas como servilleteros y cosas que sean prácticos para llevar en una maleta. Por ejemplo, algo que les encanta a las mujeres son los aretes de madera. Para darse a conocer, este emprendedor se presenta a las diferentes expoferias en la ciudad de Ciguatepeque, así como a través de sus redes sociales y su número de WhatsApp 99 58 79 69. Trabajo bastante con WhatsApp. Mi número de WhatsApp es 99 58 79 69. Y también estoy también con microemprendedores, con los emprendedores. Desde el año pasado me metí a un grupo de emprendedores y andamos para arriba y para abajo ahí haciendo la fuerza por ir creciendo. Esta es la capacidad mostrada por nuestros emprendedores. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. En Educación Financiera le indicamos cómo hacer un buen uso del dinero para evitarse preocupaciones futuras. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Pague a tiempo. Tenga siempre presente todas las fechas de pago. Incluye las tarjetas de crédito, los servicios básicos como gas, luz, agua, internet, teléfono, etc. Atrasarse podría traerle multas o generarte intereses. Divida gastos. Viva con su familia o comparte departamento. Entonces, revisen todos los gastos cotidianos, ya sea que los paguen entre todos o bien que cada uno elija qué pagar para que tus deudas disminuyan. Plantee metas financieras. Sin duda alguna, este punto está relacionado con el ahorro. Si tiene claridad para qué necesita el dinero, entonces trabajará para conseguirlo. ¿Qué tal obtener su primer millón? Honduras importó más de 11.400 millones de dólares en productos y servicios en los primeros 7 meses del año y solo exportó 6.700 millones, registrando un déficit comercial de 4.683 millones que ha incrementado en 600 millones de dólares, cerca de un 15% más que a julio de 2023. Esto significa que el país sigue dependiendo más de las importaciones, ya que las exportaciones siguen disminuyendo en 4.4%, lo que disminuye está impactando en las reservas internacionales. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Las autoridades del Banco Central de Honduras indicaron que la producción nacional creció 3.4% de forma interanual y 4.3% de forma acumulada de enero a julio por un aumento en el consumo de los hogares. En ese sentido, adelantan que la meta de crecimiento económico para el cierre de este año se logrará como estaba previsto, en un rango de 3.5% a 4.5%. En ese sentido, los resultados de las distintas mediciones del INMAE nos muestran una evolución favorable de la economía hondureña y nos permite inferir que al cierre de 2024 el crecimiento económico se mantendrá en el rango de 3.5 a 4.5% conforme a lo previsto en el programa monetario vigente. Sin embargo, aunque la economía está creciendo en el rango histórico, el resultado sigue siendo por el crecimiento en la intermediación financiera, comercio, comunicaciones, construcción privada, hoteles y restaurantes. No obstante, los rubros de manufactura y agricultura siguen deprimidos, mostrando una disminución en la producción, principalmente de prendas de vestir, exportaciones de café, camarón y palma africana. El economista Julio Raudales mira cuesta arriba que el gobierno logre colocar un bono soberano en el extranjero a estas alturas del año, tomando en cuenta que saldría muy caro por el índice de riesgo país, y advierte que solo les queda acceder a los recursos del Fondo Monetario Internacional. De lo contrario, estará difícil que logren cuadrar el presupuesto, asegura. Para cerrar el presupuesto de este año va a ser muy difícil o muy caro.
muy caro que Honduras contrate o venda un bono soberano, contrate más préstamos, ¿no? Ya estamos casi al cierre del año. Eso se hubiera pensado al comienzo, ¿verdad? Pero claro, se tenía la expectativa de que iban a entrar 334 millones de dólares del Fondo Monetario que, bueno, están en veremos, ¿no? Ojalá que entren, porque si no, no sé de dónde el gobierno va a sacar para cerrar este presupuesto, ¿no? Acceder a los desembolsos del FMI depende de que el gobierno cumpla los requerimientos de ese organismo para aprobar la revisión del acuerdo que está prevista para la primera quincena de octubre. El deslizamiento de la moneda frente al dólar continúa de manera acelerada. En las últimas semanas el empira se ha depreciado en 14 centavos y según las proyecciones de los economistas, el empira llegará a fines de año a 25 lempiras por $1 como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y evitar así que el tema de las reservas internacionales se le salga de las manos al presente gobierno. La depreciación del empira frente al dólar se aceleró en las últimas semanas, perdiendo 14 centavos en lo que va del año, el doble de lo que se registró en todo el 2023. Esto se debe a que luego de mantener fijo el tipo de cambio, el Banco Central lo va a llevar a la realidad para evitar que se salga de las manos la caída de las reservas, aunque eso signifique un aumento en los precios y un costo político para el gobierno. Evidentemente va a tener un precio que pagar, probablemente un precio político que pagar, pero creo que es momento de irlo haciendo a pesar de que, mejor dicho, antes de que esto sea insostenible, ¿no? Las autoridades se rehusaron a reconocerlo y tomar medidas hace 2 años, pero ahora que urgen de la revisión del acuerdo y los créditos del Fondo Monetario Internacional, se miran obligados a ceder en una temporada que aumentan las importaciones de fin de año. Este economista indica que el precio de venta del dólar es de 24.91 lempiras y para diciembre subiría a los 25. Al afectar a esa moneda nacional todo se encarece y aumenta la inflación y en consecuencia las posibilidades de un aumento de la devaluación son mayores. Así que va a exceder el 25 por 1, en mi opinión, después ya al terminar aproximadamente como en el mes de diciembre. La depreciación afecta el bolsillo de los hondureños por el alto nivel de importaciones, pero es necesaria para la competitividad, dice este analista. Por lo tanto, si las autoridades quieren que no pierda valor la moneda, deberían impulsar la producción y atraer inversión. Mejorar las exportaciones, ¿verdad? Hacer una revisión de la matriz de importaciones, ver que si hay bienes suntuarios, ¿verdad? Que por los momentos se tengan que hacer prioridades, pues también eso es válido. Mejorar, por ejemplo, la condición de atraer inversión extranjera directa. La única tabla de salvación que tiene la economía hondureña son los cerca de 10.000 millones de dólares en remesas que envían los compatriotas que se han ido por falta de oportunidades. Si no fuera por ellos, el empira ya se hubiese depreciado hasta los 30 o 40 lempiras por dólar según los analistas.